Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Psicólicos. Mi nombre es Raúl Mosby. Marco Antonio. Primero que nada, queremos agradecer a todas las personas que realmente nos ayudaron, porque fueron muchas personas las que nos ayudaron a decidir el tema de este día. Sí, tuvimos varias. Había tres opciones. Tres opciones. Y hasta dieron más. De hecho, a mí me mandaron un chorro de opciones por inbox que ni siquiera teníamos contemplados esos temas. Entonces, pues muchas gracias a todas las personas. Obviamente, pues decidimos por la que más votaciones tuvo, ¿verdad? Así es, por la que más votaciones tuvo, que fue cerrando ciclos. Yo creo que hay bastante gente que no ha cerrado ciclos o tiene ciclos ahí pendientes de cerrar. Ok. Entonces, pues bueno, como bien lo dijimos, el tema es cerrando ciclos. La primera pregunta que siempre me harían sería, ¿qué es un ciclo? ¿Qué es un ciclo? O sea, Así para poder es. comprender desde manera básica lo que vamos a tratar en el día de hoy. Un ciclo es principalmente dos cosas. Es una etapa y es un compendio. ¿Sí? Primero que nada, antes de todo, este tema es cerrando ciclos. ¿Cerrando ciclos te refieres a cerrando ciclos sentimentales o a cerrando ciclos como un duelo de una pérdida familiar? Pues es que es lo mismo, porque un duelo de pérdida familiar, o sea, entonces esto va a servir para las dos cosas. Pues sí, porque se cierran ciclos familiares, ciclos de pareja, ciclos de trabajo, ciclos de amistades. Ok. Puedes cerrar un ciclo de muchas cosas. ¿Sí? Se aplica para todo. Okay. ¿Sí? Tiene las mismas reglas. Por eso un ciclo, como bien te decía, es una etapa, pero también es un compendio. O sea, es decir, es una etapa de la vida. Uh-huh. ¿Sí? Pero también es un compendio, es decir, abarca diferentes circunstancias, sentimientos, emociones, experiencias que comprenden precisamente ese ciclo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es un ciclo. Un ciclo es una etapa y es un compendio. Ok. Entonces, muchos, yo creo que allá en casa se han de estar preguntando, yo sí ubico ciertos ciclos en mi vida. No, el ciclo con mi ex, o el ciclo cuando era soltero o soltera, el ciclo de mi universidad, el ciclo de etcétera, ¿no? Sí, pues de hecho para todo todos tenemos ciclos. Sí, pues hay un ciclo. ¿Sí? La mente necesita estar trabajando en ciclos. Entonces, ¿cómo poder saber que ya cerré un ciclo? Ajá. ¿Cómo poder saber que ya cerré un ciclo? Es muy sencillo, ¿sí? Es cuando yo miro mi historia, cuando yo miro mi pasado y tengo una sensación de paz. Haya lo que haya hecho. Cuando me haya equivocado. Así me haya equivocado, así la haya regado, así haya sido el malo de la historia, pero veo con paz mi pasado. Entonces, si tú te sientes tranquilo, quiere decir que tú ya cerraste en gran medida significa que ya cerraste un ciclo. Ahorita vamos a ver aspectos más específicos. Okay. Pero en gran medida, así a lo lejano, nos podemos asegurar que tu ciclo posiblemente está cerrado. Y si no se cierra un ciclo, o sea, si todavía no cierras un ciclo, ¿como qué ejemplo? Te provoca muchos problemas. Muchos problemas, ¿sí? Porque nuestra mente es como si se quedara atrapada en un momento o en una situación de la cual ya no deberías de seguir ahí. Ok. ¿Sí? Entonces, ese es como... No cerrar ciclo. En el ámbito emocional, puedes decir, no puedes superar a tu ex. Ajá. En el ámbitos incluso tan propios, no te puedes subir a un avión. Te dan pánico, te dan ataques de pánico. Uh-huh. Porque posiblemente hay ciclos que no se han cerrado. Uh-huh. Okay. ¿Sí? Entonces es como si la mente quedara atrapada. Entonces, antes de hablar de aspectos bien generales en esto de los ciclos, tenemos que tener en cuenta que el ciclo siempre se trabaja en el consciente. Siempre. ¿Sí? Esas mamadas de que, voy a poner audios para mientras estoy durmiendo, que mi preconsciente y mi inconsciente Hay que aclarar eso del consciente, el preconsciente.
y del subconsciente, porque a lo mejor pues las personas que están viendo este video no saben. Son estratos de nuestra mente, a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el consciente es precisamente el presente, ¿no? ¿En qué Lo que estoy? estamos Estoy viviendo. aquí sentado, estoy Ujú. grabando, estoy bla, 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 ¿no? Ese es mi presente. El preconsciente es información que, si bien no la tenemos presente, la tenemos en una... ¿Cerca? Pues sí, está accesible a poder utilizarlo. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué edad tienes? ¿Tú me respondes? No sé. Bueno, sí sé, pero ¿Cómo eso no que se no dice. sabes? Eso no se dice. No te creas. O bueno, si te pregunto yo, ¿cómo te llamas? Raúl. Ahí está. Entonces no significa que estuviste todo el día trayendo al presente la información de me llamo Raúl, me llamo Raúl, me llamo Raúl, me llamo Raúl, me llamo Raúl. Para que cuando a alguien se le ocurra preguntarte cómo te llamas, tú tengas la respuesta Ok, ok. en el presente Sí. y la puedas decir correctamente. Ujú. No. Es información que tienes ahí en tu preconsciente, pero está accesible. La puedes utilizar Las veces las cuando veces- sea necesario. cuando sea necesario. Ajá. Igual, Ok. por ejemplo, cuando sabes tocar un instrumento o la bicicleta, ¿no? Etcétera. No necesitas tenerlo en el presente siempre para poder volverlo a usar. Puedes incluso dejar años y lo Sin- vuelves a utilizar y es como Y si no hubiera pasado no el hubiera tiempo. pasado tiempo. Ok, porque ok. está ahí accesible. Y luego ya después está el inconsciente, ¿va? Que ya son aspectos que ya no son tan accesibles. Ujú. ¿Sí? Y dentro de esa parte inconsciente hay un aspecto a veces en los que reprimimos, ¿sí? En donde estamos hablando de aspectos que se reprimen por dos cosas, porque me provocan vergüenza o porque me provocan sufrimiento. Ok. Por esas dos cosas reprimimos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos programar ciertas cosas desde el preconsciente y desde el inconsciente, con hipnoterapia, con audios de programación lingüística, con muchas cosas. Entonces Sí, a lo que... Pero es lo que, los ciclos no se pueden trabajar desde ahí. es lo que tú Es lo que estabas estaba diciendo. Ujú. No se puede trabajar desde ahí. El cerrar ciclos se tiene que trabajar meramente desde el consciente. Ok. ¿Sí? Desde el consciente. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo se cierra un ciclo? Bueno. ¿Cómo se cierra un ciclo? Sí. ¿Sí? Hay que tener en cuenta ciertos aspectos importantes en cómo se cierra un ciclo. Uno de los, bueno, por el que me gustaría empezar, no necesariamente van en este orden, pero por el que me gustaría empezar es, hay que entender que para cerrar un ciclo hay que abrir otro. Para cerrar un ciclo hay que abrir otro. Así es. Ok. Hay que tener en cuenta eso, porque la mente siempre trabaja en ciclos. Entonces, si yo no cierro un ciclo, yo no puedo cerrar un ciclo si no abro otro. Porque eso de la puerta semiabierta confunde la mente. Porque no sabe la mente si la vas a cerrar o apenas la abriste, o la vas a abrir o la vas a dejar así. O sea, no se sabe si se viene o se va. Ujú. Entonces eso causa confusión mental. Entonces, para cerrar un ciclo hay que abrir otro. Es decir, que no se confunda, porque a veces la gente lo confunde con un clavo saca otro clavo. Esa pendejada no existe. No, obviamente no. ¿Sí? De Porque a hecho, veces dice, antes tengo que cerrar un ciclo para abrir otro. Entonces termino con este y empiezo con este. Porque estoy cerrando un ciclo y abriendo otro ciclo. No me refiero a eso. ¿Sí? Entonces necesitas cerrar un ciclo, por ejemplo, cierro el ciclo de la universidad. Pero abro el ciclo del trabajo. A buscar trabajo ahora dependiendo de mi carrera, ¿no? Estoy Ujú. abriendo otro ciclo. Ujú. Sentimentalmente, ¿va? Terminé con mi ex, cierro ese ciclo, pero ¿cuál ciclo abres? Abres el ciclo de voy a poner De buscando. ahora Soltero, mucha ¿no? gente lo hace así como que ay, ahora voy a buscar otra persona con quien abrir otro ciclo. No. O sea, puedes abrir el ciclo de, no sé, de poner más atención en ti mismo, en cuidarte a ti mismo, en disfrutar tu soltería, en estar, no sé, puedes abrir muchos ciclos. Ok. Pero hay que para cerrar un ciclo hay que abrir otro.
Si no abrimos ningún otro ciclo o no notamos a nuestra mente claramente qué ciclo estoy abriendo, porque cerré el anterior, estoy corriendo el riesgo de estar volviendo al ciclo que según yo ya cerré. Y es cuando sufres. Es pregunta. Es cuando por decir, si yo no cierro un ciclo, bueno, más bien, si yo no abro otro nuevo ciclo, me quedo en el ciclo Pues te anterior. sigues quedando en el ciclo anterior. Y es cuando, pues... Entonces, nos vamos a los mismos ejemplos que te di. La gente que, por ejemplo, que se gradúa Ajá. y que no se siente cómodo en un área laboral porque ellos todavía se sienten estudiantes. Ok. Sí. O el que no puede rehacer una nueva relación, no se siente mal solo porque todavía siempre está siente, pensando en su ex. Porque, está pensando en el ex. O sea, ¿me explico? Sí. ¿Sí? Ujú. O incluso en el duelo, la pérdida de un ser querido, ¿verdad? De no puedes rehacer tu vida porque sigues estando como si tu mamá o tu papá o el que haya fallecido todavía estuviera vivo. Ok. O sea, no has abierto un ciclo correctamente para poder cerrar el anterior. Ujú. Porque la mente no se puede quedar en un stand-by. No se puede quedar así como en... ¿Y luego qué? ¿Cerramos esto y luego qué? ¿Nos quedamos así? ¿En el limbo? No. Eso no se puede. ¿Sí? Entonces, eso que quede bien claro. Para cerrar un ciclo, necesito Abrir otro. abrir otro ciclo. ¿Sí? Entonces, eso que quede bien claro. La segunda parte para poder nosotros cerrar un ciclo de manera correcta y de manera exitosa es que hay que valorar las decisiones que tomamos. Ujú. ¿A qué te suena este punto? Hay que valorar. Te hago esta pregunta con cierto temor a que totalmente lo comprendas de una manera distinta a lo que es. Pero hay que valorar las decisiones que tomamos. Pues que no te arrepientas de las decisiones, ¿no? Exacto. ¿Ya ves, pendejo? Exacto. ¿Ya ves? Punto para ti. Ahora Gracias. resulta que ahora que yo soy el pendejo. Pero bueno, o sea, es eso, o sea, hay una frase muy, muy interesante, muy asertiva que versa de esta manera: las decisiones valen por el momento en el que las tomaste. Sí. Pues es que... Es decir, pudiste haber tomado mejores decisiones. Pero no lo Sí. hiciste. Incluso hubo opciones mejores, sí. Pero la decisión que tomaste en ese momento específico de tu historia personal fue la mejor. Porque a lo mejor tú desconocías esto otro. O no sabías que iba a venir esto otro en el futuro. Entonces fue la decisión que tomaste y debes de estar tranquilo y en paz con la decisión que tomaste por el momento en el que las tomaste. Sí, pues es... Porque si no, por ejemplo, aquella persona que decide no tener hijos en un momento de su vida. No, porque no tengo dinero, no tengo un trabajo estable. Pasan 2, 3 años y ya nada en dinero la mujer o el hombre, ¿no? Y hubiera tenido hijos y No, o sea, no te arrepientas de la decisión que tomaste. Así es. Porque fue la mejor decisión en las circunstancias y en el momento en el que estabas en ese momento, en tu pasado. Ujú. ¿Sí? Pero hay gente que desvaloriza las decisiones que han tomado a lo largo de su historia personal y siempre se arrepienten. Y que siempre está de que, la cagué. Y viven en el hubiera. Mejor hubiera hecho esto. ¿Sí? O se arrepienten, Sí. o se sienten conformistas ya con las decisiones que tomaron, ¿va? O se viven envenenando a sí mismos con remordimientos. ¿Sí? Sí. Entonces, hay que valorar las decisiones que tomamos en nuestra historia personal para poder cerrar un ciclo. Porque si yo siempre me estoy arrepintiendo del por qué terminé con mi ex, pues siempre me va a estar... Siempre va a venir a tu mente. A venir. Y siempre vas a estar sufriendo. Y siempre vas a estar remitiéndote al mismo ciclo. Así como dice José, lo pasado, pasado. Pues así es. Sí, pues sí. yo pienso O sea, que es recordar lo bonito que, bueno... estar en paz con la decisión que tomaste. Pues obviamente. En el momento en el que tomaste. Uh-huh. ¿Pudiste haber hecho algo mejor? Sí. ¿Fuiste a lo mejor un pendejo? Sí. ¿Fuiste una idiota? Sí. Pero eso fue lo mejor que yo pude hacer en ese momento de mi historia personal, con las circunstancias en las que tenía y con
A lo mejor mi mente obnubilada que tenía en ese momento Y fue lo mejor que pude haber hecho. Y aparte, pues ya no puedes hacer nada para cambiarlo. Exactamente. ¿Verdad? Por eso a veces, precisamente porque es algo que no podemos cambiar, vivimos envenenándonos con remordimientos. Y de no que, se cierran bien "Ay", los ciclos. Exacto. Y no podemos cerrar ese ciclo de manera correcta. Ya ves, güey, Sí. si estoy Entonces, entendiendo. Eso es importante, ¿sí? Valorizar las decisiones que tomamos. Por eso decía desde el inicio del tema, hayas lo que hayas hecho. No te arrepientas de lo que Sí. lo que hiciste. O sea, ahorita vamos a hablar sobre qué giro darle a ese punto de vista. Igual, si cuando, ya la- te- si ya- cuando de verdad sí hay que reconocer que fuiste un pendejo. Si fuiste un pendejo, ya lo fuiste. Ya no puedes hacer nada para cambiarlo. Pero puedes no serlo en el futuro. O en Exactamente. el presente. Que es Pues lo sí. importante. ¿sí? En mi caso, pues yo sigo siendo un pendejo y ya soy un pendejo. Pero eso no nada más es por los ciclos. Es modus operandi. ¿ah? Pero bueno. Ok. Entonces, por ejemplo, no sé si te suena ¿Familiar? conocido, familiar, o la escena. La escena que voy a hacer a continuación. A ver, Ahí le voy a pedir al ¿a quién? al estudio que cuando vaya a editar esta parte me ponga una cancioncita así como instrumental triste. Ok. ¿Sí? Como un instrumental triste, ¿ah? Que empiece. Ok, va. Ahí va la escena, ¿eh? Fíjate, Raúl, que había estado pensando mucho en... Vamos a ponerle que mi ex se llama Juan. Ok, En Juan. ok. Siento que yo necesito cerrar un ciclo con él. ¿Sabes qué? Le voy a marcar. No mames, güey. La clásica, ¿no? ¿Para qué le marcas, O güey? es más, me voy a ver con él. Y le voy a decir. Y una vez que me veo con él, cambia la escena, me veo con él y de repente, ¿sabes qué, Juan? Yo nada más quería verte no porque quiera volver contigo, Porque sino porque yo necesito decirte cosas que hay en mi interior. Quiero darte las gracias por todo lo que hiciste por mí, por todo lo que me aguantaste, por la vez que ayudaste en mi familia o la vez que me apoyaste en tal punto. Pero también quiero decirte que fuiste un mal agradecido, que fuiste un maldito, y empieza, ¿no? O sea, una esa pregunta. escena. Ok, una pregunta. ¿Eso es correcto? Nos es conocida esa escena, ¿va? Sí, sí. Porque muchas amistades, muchos Sí. amigos y amigas han hecho esta maldita escena con el pretexto de que están cerrando un ciclo o que necesitan cerrar el ciclo de esta manera. O siempre. Entonces- Siempre. Chavos, quiéranse. Entonces, ahí va lo que es el tercer punto para cerrar el ciclo de una manera correcta o de una manera exitosa. Un ciclo únicamente lo cierra aquel que lo abrió. Únicamente aquel que lo abrió. Repito, un ciclo únicamente lo cierra aquel Que lo abrió. que lo abrió. Ok. ¿Quién es el único responsable de abrir los ciclos de cada persona? Tú en tu vida, ¿quién abre los ciclos? Pues yo. Entonces, ¿quién es el único que los puede cerrar? Yo. Exactamente. Entonces. No necesitamos de otra persona para cerrar mis ciclos. Entonces, Esta es una reverenda mamada. Ok. Esa es una mamada total que hace la gente de que, ay, necesito hablar con él o con ella para decirle, comentarle a eso que nunca le dije y que tengo en mi pecho. Yo- Eso que... ¿Me explico? Puras mamadas. O sea, es pura mamada. O sea, así no se cierran los ciclos. Lo único que se está haciendo es alimentando ese sentimiento de, ay, la velita prendida, ¿no? No más y De donde. que, ahí en donde... A ver si. en donde me diga que volvamos. A ver si cambia de opinión Ajá. y se arma. Y se arma otra vez. O sea, chavo. pero eso es una reverenda mamada. O sea, Sí, yo así sabía. no se cierran los ciclos. Sí, obviamente. ¿Por qué? Porque la regla de la mente dice que únicamente cierra un ciclo aquel que lo abra. abre. Que lo abrió. En Ok, este caso, cada uno de nosotros. Pues obviamente. O sea, el cerrar un ciclo es un aspecto personal. No necesitas comunicárselo a los que estuvieron participación en ese ciclo de tu vida. Entonces los güeyes, por decir los güeyes que siempre, ¿no? La clásica, ¿no? Que están en una peda y que están pisteando, así como yo, y lo que... La clásica, ¿no? Déjale hablar a mi ex. Esa es una mamada. Oh, Es no. pinche gente pendeja.
O sea, y es gente que no termina las relaciones jamás porque vuelven y vuelven y siempre vuelven, terminan. y siempre. Vuelven y terminan, Sí. vuelven y terminan. O gente que es hasta masoquista, ¿no? Que dices tú, güey, ya te dijeron como pinches miles de veces que no te quieren, que estás culero Y todavía y que sí. no coges bien. Ah, ah. ¿Y por qué sigues insistiendo en querer volver con tal persona? Y lo pasan los años Y los denigran, los humillan y siguen todavía ahí están ahí. mendigando amor. ¿Por qué? Mendigando Porque amor. no han abierto un ciclo nuevo y se aferran Al pasado. a estar en un ciclo en el cual ya no pertenecen, Así es. en el cual ya no forman parte. ¿Sí? Y eso genera mucho desgaste. Por eso, no necesitas de nadie para cerrar un ciclo. ¿Ya ves? Un ciclo lo cierras tú porque tú fuiste quien lo abriste. Tú mismo. No necesitas Tú a mismo, nadie tú más. misma. ¿Sí? Todo lo demás A la chingada. es pendejada. ¿Sí? Es pendejada. Me encanta porque yo aquí puedo decir muchas cosas que obviamente en terapia yo no puedo decir, ¿verdad? Sí, pues es claro, Ah. es una plática. Porque imagínate que la paciente o el paciente, hijo, le llevé serenata. Estás bien pendejo. pues y ni tú- modo que le diga, eso va, o sea, nada más tengo que obviamente darme cuenta, ¿va? Que Que está mal. pues que hay un error en este intento de cerrar ciclos, Ujú, ¿va? ujú. Sí, sí, sí. Entonces está teniendo un error grave. Entonces, bueno, ese es el número 3. Ok. ¿Sí? El número 4. Y este es muy importante, pero a la vez yo creo que es el más complicado Pero para es, algunos. ¿es el más importante? No tiene mayor importancia que cualquiera de los anteriores. Ok. Todos tienen la misma importancia. Si falta uno de ellos, no se arma Ok. el cierre del ciclo de manera correcta. Entonces, si te falta uno, no puedes cerrar un No ciclo. puedes cerrar un ciclo de manera correcta. Pongan atención, De manera chavos. correcta. Pongan Porque atención. puedes cerrar un ciclo de manera temporal. Pero se abre esa madre y vuelves otra vez. Es cuando, por decir que te acuerdas de alguien y dices, a ver, vamos a ver cómo, a ver qué... Ahorita vamos a hablar sobre precisamente ese punto que acabas de tocar. Tiene que ver con el número 4 de la lista de puntos importantes para cerrar un ciclo. Ok, entonces Es- me espero. Es encontrar la razón para poder cerrar un ciclo. Ok. Eso es súper importante. Es encontrar la razón para cerrar ese ciclo. Y pongo la razón en mayúsculas y entre comillas y en negritas. ¿Sí? O sea, es la razón. No la razón de mi mamá, no la razón que me dieron mis amigos, no la razón que a lo mejor tengo aquí en la mente, o la razón que tengo a veces aquí en el corazón, ¿va? O la razón que me dieron incluso en terapia, ¿va? O sea, es la razón. Pero la razón de Para de poder uno cerrar el mismo, ¿no? ciclo. De uno mismo. Claro, pero es la verdadera, la auténtica. Entonces, por eso es complicado porque muchas personas no tienen la educación para poder hacer una verdadera introspección. Y no son honestos ni con ellos mismos. Ujú. Entonces, una persona que no es honesta consigo mismo no Va a tomar No. decisiones correctas. va a encontrar la razón adecuada Ok. para cerrar el ciclo. Por lo tanto, lo va a estar, o nunca lo va a cerrar, o lo va a estar abriendo y cerrando. Pero nunca cerrarlo de manera definitiva. Porque no ha encontrado la razón correcta. ¿Tú como terapeuta puedes ayudar a alguien a cerrar un ciclo correctamente? Pues, claro, pendejo, por eso me sé los puntos. No, yo pensaba que o sea, Y obviamente esto es de manera muy... pues es que yo no sé. ya muy masticada. es- Este chicle está muy masticado ya cuando se los estoy es- dando es- en el video. Es una pregunta que se me vino a la mente. Claro que un psicólogo te puede guiar, te puede ayudar a que cierres un ciclo. Porque él no lo va a cerrar yo, lo vas a cerrar tú. Sí, lo voy a cerrar Con yo, apoyo pero, mío. Ok, Pero lo vas a cerrar tú, Esa era mi pregunta. ¿sí? O sea, pero es encontrar la razón para poder cerrar el ciclo. La razón no siempre es obvia y para descubrirla necesitas ser honesto y para ser honesto contigo mismo Necesitas ser a veces objetivo. necesitas ser vulnerable a ti mismo. ¿Sí? Porque la vulnerabilidad propia nos hace sentir o nos hace darnos cuenta que somos seres imperfectos. Que somos personas que podemos dudar de todo.
incluso de nosotros mismos. Ujú. Que somos personas que podemos tomarnos un tiempo y no hay ningún problema. Que somos personas que nos podemos equivocar y por lo tanto nos podemos perdonar. Entonces, hay personas que tienen trastornos de personalidad o que tienen problemitas con su ego, ¿ya? Que se creen una chingonada y les es difícil poderse ver vulnerables. O sea, ¿Sí? ¿Por qué? Porque asocian la vulnerabilidad con la debilidad. Exacto. Y Y apenas no. iba a decir eso. No es así. La vulnerabilidad para nada tiene que ver con la debilidad. ¿Sí? Ujú. No debemos de resistirnos a vernos y a sentirnos vulnerables. ¿Sí? No debemos de huir de la vulnerabilidad. Ujú. ¿Sí? Dice una frase muy bonita de un psicólogo que se me fue el nombre, ahorita me viene de manera fugaz y lo cito, pero dice: si nos resistimos a la vulnerabilidad, nos resistimos a ser humanos. Ok. ¿Sí? Entonces necesitamos vernos y sentirnos vulnerables con nosotros mismos para poder aceptar todo esto que acabo de mencionar y poder ser honesto con uno mismo y ahora sí encontrar la perla de la verdadera razón por la cual necesito cerrar este ciclo. Ujú. Porque si yo tomo una razón que no es la adecuada y no es la correcta, que no es la razón, sino es cualquier razón, pues no me va a ayudar a cerrar el ciclo. Y lo cierras temporalmente. O no lo cierres. Ok. O nunca sales de él. ¿Sí? Intentas, pero nunca sales de él. Pero es porque también no has encontrado la verdadera razón para poder cerrar el ciclo Ujú. que está en tu pasado y del cual ya no perteneces. ¿Sí? ¿Por qué es importante encontrar la razón para cerrar tu ciclo? No las razones, la razón. La única. La única, la genuina razón. La más importante. ¿Sí? ¿Por qué es importante que encuentres esa razón y no te hagas pendejo con otra? Yo pienso que para que no malgastes pues tu mente, ¿no? Bueno, porque únicamente la razón genuina te No va a ayudar malgaste- no- a cerrar el ciclo. y no Eso tengas ya lo había desgaste dicho. emocional. O sea, y no te va a desgastar emocionalmente, ¿va? Ujú. Pero otra muy importante y que quede anotado en sus corazones. La verdadera razón es la única que tiene el poder para convertir una asociación en un simple recuerdo. Ok. Entonces, cuando ya es un Es recuerdo, la única o sea, que cuando vence una asociación, con el poder de convertir una asociación en un Ay. simple recuerdo. entonces cuando tú ya tienes recuerdos, por decir, te pasa algo, ¿verdad? Y tú ya lo ves como un recuerdo, cuando ya piensas, o sea, cuando ya lo ves tú como un recuerdo, es cuando Viene ya a tu mente porque indudablemente no tienes amnesia, Sí, pero ya Ah. cuando tú ya lo ves pero como lo ves como un recuerdo. cuando ya lo ves como un recuerdo es cuando ya estás consciente de que ya el ciclo se cerró. Es decir, recuerdas, pero ya no te mueve. Ok. Eso es cuando ya se venció una asociación. Y ya puedes Una estar persona que se hace pendejo con cualquier razón, no ha encontrado la razón. es por decir cuando ves a tu ex caminando Ves a tu ex y luego y ya, dices, te mueve todo. ya no me... Bueno, eso es cuando todavía no se cierra. Pues por eso, porque no has encontrado la razón Ajá, para cerrar tu pero ciclo. por decir cuando la ves caminando y luego le dices, ah, mira, ahí va tu ex. Que me dices, ahí va tu ex. Y luego yo, pues a mí me vale verga. Pues déjala que vaya ahí. O sea, yo puedo estar seguro que ya cerré mi ciclo cuando ya no me mueve. Pues no te mueve ni para bien ni para mal Ni tampoco. para... Ajá, ¿no? sí, sí, O sí. sea, es indiferente. Sí, pues obvio. Lo sí. mira, es un recuerdo, es Sí. parte de ti, de tu historia, pero hasta ahí. Ujú. Pero las personas que no han encontrado la razón para cerrar el ciclo de vida, un ciclo de vida, la asociación no se ha vencido. Entonces ven a su ex y se les mueve todo. Pueden ir a terapia, pueden ir a leer los pinches libros del psicólogo más cabrón que hable de superación personal y que la madre. Y se sienten bien chingones, ya puedo. Y se topan con el ex y valen verga.
Sí, sí. ¿Sí? O por ejemplo, con las asociaciones, vea, de que es que escuché esa canción y esa canción me recordó a ti y empieza otra vez. ¿Verdad? Los vatos, ¿no? En las Empieza pedas, el desborde emocional, el- ¿verdad? Como si no hubiera cerrado el puto ciclo, ¿verdad? Y empiezas a llorar y te empiezas a acordar. ¿Y por qué? Por la pinche canción. O sea, la asociación no se ha vencido. Sí. O, por ejemplo, el perfume. Ay, ese perfume es de mi ex. Y me hace recordar y viene la ola de emociones y me indaga y me remite de nuevo al puto ciclo que no he cerrado. O las cosas que le gustaban. Las cosas, las cosas, los lugares. los lugares. ¿Sí? O sea, no se ha rompido la asociación. Y me remite de nuevo al ciclo. Eso significa que no he cerrado el ciclo. ¿Por qué? Porque la única y verdadera razón te ayudaría, porque ella tiene el poder de romper la asociación y convertirla en un simple recuerdo. Ujú. En un recuerdo que aceptas porque es parte de tu historia, pero lo aceptas y la ves con paz. Ujú. Nada más. No te mueve ni para bien, pero tampoco no te mueve para mal de, ay, este pendejo, esta pinche vieja, me acordé. Oye, fíjate, O sea, y este tipo de personas que no cierran los ciclos, los vemos en las pedas, así como que en las fiestas. la o sea- mayoría de las personas por la sociedad en la que estamos, somos analfabetas emocionales. Ujú. O sea, no tenemos una educación emocional correcta, adecuada. Por lo tanto, tenemos miles y miles de ciclos Sin cerrar. Somos como un canal abierto en donde todas las pinches emociones vienen y salen, personas vienen y salen, y no hemos cerrado nada. Entonces somos receptores de mil y un cosas que pueden desgastarnos inútilmente. Ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y nos desgasta también porque no vivimos para una sola realidad, sino a veces vivimos para mil y un realidades de las cuales todavía en mi mente sigo ahí. Ujú. Ok. ¿Sí? Entonces nos desgastan, ¿sí? Entonces, por eso es importante encontrar la razón para cerrar este ciclo y obviamente abrir otro, ¿va? Sí, Porque sí. acuérdate que es importante, hay que cerrar uno y abrir otro, ¿sí? Entonces, Pero hay que cerrarlo, o porque hay que cerrarlo y ahora sí que es como una llave, no es como ponerle un candado. Es decir, ya te cerré, estoy en paz conmigo mismo, te cierro y ahí te quedas ya. y guardarlo Ya como... no se vuelve a cerrar. Ya guardarlo no se vuelve a como un abrir. recuerdo. Ajá, y ya no se vuelve a abrir. Sí. No se trata, te digo, no se trata de amnesia, de olvidarlo, de que ya lo reprimas y no sea parte de tu No, historia porque personal. si Porque si- eso es muy malo, si pasa es estar eso- en el puto ciclo. Sí, sí, obviamente, sí. O sea, De eso es estar en de el hecho, puto apenas te ciclo. iba a decir eso. O sea, es engañarte a ti mismo y es estar en el ciclo, Ok. ¿sí? Entonces, esa es la número 4, Ujú. ¿sí? Muy importante, ¿sí? Entonces, estos 4 puntos son importantes para poder cerrar un ciclo de manera exitosa, ¿sí? Apúntelos, Estos apúntelos. 4 puntos, ¿va? Que acabamos de ver en este video. Entonces, yo les voy a dar un plus. El quinto. Un plus, no es un quinto porque no es un paso. Simplemente es un plus para el cierre de un ciclo exitoso, Ok. ¿sí? Para el cierre exitoso de un ciclo, ¿sí? Entonces, el plus es que obviamente, si lo puedes aplicar en ti mismo, aplícalo. Pero la mayoría de las veces, seamos honestos, como seres humanos somos incapaces de llevar a cabo este punto que les voy a llevar a continuación. Necesitan más bien de ayuda profesional, ¿sí? Entonces, el plus es, para cerrar un ciclo, es la resignificación. Resignificación. No sé qué es eso. O sea, ven que la mayoría de las personas necesita ayuda profesional para este punto. O sea, la resignificación. Es decir, es el proceso de volverle a dar un significado diferente a un hecho a una etapa de mi vida. O sea, es cambiarle el sentido. Ok. O sea, ya cuando lo digerí un chingo, ya lo entendiste. O sea, es cuando ya le cambiamos el sentido. Ajá. Le damos otro significado. Para que me sea más fácil cerrar ese ciclo. Sí, pues como que darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Más o menos, ¿sí? Más o menos va por ahí, ¿sí?
Pero para poder hacer un proceso genuino de resignificación, te digo, no es algo sencillo. Porque es retornarte a las profundidades de tu mismidad y negociar. A ver, pon un ejemplo Sí. y Por ejemplo. Pon ese punto, ajá. Sí. Vamos a resignificar Un ejemplo, pon. una escena, ¿ok? Pues la básica, ¿no? La básica. La persona que no ha cerrado el ciclo, tiene ahí un trauma, Con una su herida, ex, con su ex. No, vayámonos a algo todavía más común, A ver. con los padres. ¿Sí? Yo pienso que es más interesante De que... con su ex. Porque muchas personas, la verdad, sean sinceros, ustedes nomás votaron por este tema por cerrar su pinche ciclo con su ex. O bueno, por ejemplo, con La el neta. ex, ¿no? O sea, el ex de que, ay, fue un patán. O sea, veamos la realidad. Simón. No es una interpretación. Estoy poniendo la realidad de esta escena. Un güey que fue un patán, era un borracho, la golpeaba, la engañó. Esa es la realidad. Sí. Entonces, Y la dejó. esta persona que convivió con este ser humano, con este adefesio de ser humano, Y la dejó. sí, no ha cerrado el ciclo, porque de alguna u otra manera se va a los polos, ¿no? Se va al de que, ay, pero es que lo amo. Ay, es que no lo puedo dejar porque... Pero es que al Porque principio... aún así lo quiero. Es que al principio sí se portaba bien. Ajá, exactamente, ¿verdad? O nos vamos al otro polo, que es igual de malo, pero nos mantiene en el ciclo de... Es un hijo de la madre y le guardo rencor y le tengo coraje y no lo puedo ni ver y donde quiera estoy hablando mal de él pero le estoy dotando la misma intensidad de interés que como si lo quisiera. Sí, porque como hay Sí. ese tipo... Fíjate que a mí sí me ha tocado ese sea, hay tipo de personas personas que están hablando mal y O mal sea, están y en mal un y polo mal de o en su otro. pareja. Pero ahí siguen, O sea, están güey. en un polo o ahí en otro. siguen. Pero están en el ciclo. Sí, Entonces, ajá. esta es la escena. ¿Cómo podemos llevar a cabo una resignificación? Es importante. La resignificación nos cambia de pregunta mental. Ujú. Nos cambia de pregunta mental de el por qué. Porque una persona que vive en el círculo es porque se está preguntando ¿por qué? ¿Por qué me tocó un hombre así? ¿Por qué yo no hice esto? ¿Por qué me tuve que topar con él? ¿Por qué me lo tuvieron que presentar? ¿Por qué? Y empezamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces la resignificación me va a ayudar a cambiar el por qué y a tomar un ¿para qué? ¿Para qué te tocó en la vida una persona así? Pues a lo mejor. Pues a lo mejor para poder ayudar a otras personas que se encuentran ahorita en esa misma circunstancia. Hasta O para crecer como persona. eso es lo que iba a decir. Sí. Ujú. Entonces le estamos cambiando la resignificación. ¿te Ok. fijas? Ese es cambiarle el significado. Y nos ayuda a estar más en paz con nosotros mismos y a poder cerrar más fácilmente el ciclo. El ciclo. ¿Sí? Ok. Cambiamos el por qué, ¿Para qué? para qué. Entonces, esto de la resignificación estamos cambiando, te fijas, el significado Sí, el significado. Ajá. de este aspecto, ¿va? Cambiamos lo repito, ¿va? El por qué por el para qué. ¿Sí? Por el para qué. Entonces, por ejemplo, cuando nos es difícil, por ejemplo, perdonar a la persona de la cual estamos fijados en un ciclo. La resignificación nos puede ayudar, por ejemplo, con un principio, el cual quiero compartirles y que nos va a ayudar en muchas circunstancias de la vida, en muchas. Es el principio de Hanlon. ¿Tú has escuchado de este principio? Yo sé que no, pero... No, pues entonces... Es ¿para una qué me pregunta preguntan? obligatoria. Ah. A lo mejor me sorprendes. Como ahorita, ¿verdad? Ah, No, de hecho no. O sea, el principio de Hanlon versa de esta manera. No aludas a la maldad, aquello que pudo ser causado por la estupidez. Ok. Es decir, me ayuda a cambiar el significado. Es decir, porque a veces decimos, es que este era un hijo de la madre y lo que quería era deshacerme, lo que quería era hundirme, lo que quería... Y empezamos a aludir cosas a la maldad.
cuando a lo mejor realmente no lo hizo por maldad pura, sino a lo mejor lo hizo por estupidez. Porque a lo mejor en su historia personal sus padres fueron iguales, por lo tanto él simplemente replicó la educación que recibió, porque hubieron aspectos en su situación de ese momento que lo llevaron. No es justificarlo, ¿sí? Pero nos ayuda a resignificar la situación. O sea, no aludas a la maldad, aquello que a lo mejor fue causado por la estupidez. Ok. ¿Sí? Entonces, si te fijas, ahí le estamos cambiando el significado. Y este ¿Sí? punto... Estamos haciendo la resignificación. Y esto me está ayudando A cerrar. a cerrar un ciclo de manera más tranquila. Y de una manera también más rápida. Y cerrando el ciclo de esta manera, bueno, con este punto, ¿te ayuda a asegurarte más que lo estás cerrando correctamente? Sí, 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 sí. Pero esto, la mayoría de las veces, si no es que todas, necesitan un apoyo profesional. ¿Por qué? Porque si tuvieras la opción de la resignificación tan a la mano, pues ya lo hubieras cambiado. Sí. Si no lo has cambiado es por algo, Ujú. porque no sabes cómo resignificar. Ok. Tu mente no ha sabido cambiarle el significado para que cause menos dolor. Ujú. Por lo tanto, necesitas una confronta, ¿sí? Con un profesional que te ayude a hacer ese proceso que mentalmente no has podido hacer tú por ti mismo. Ok. Pero al fin y al cabo lo vas a hacer tú. Simplemente el psicólogo es la guía, la lámpara, ¿no? Que te alumbra. Ok. Sí, que alumbra las oscuridades de tu pendejismo. ¿Sí? En grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, la resignificación nos ayuda a eso, a cambiar la pregunta del por qué al para qué. No estamos hablando, y aclaro, porque tú desde la emisión pasada me nombras mucho el positivismo. Hay que ser positivos. Y el positivismo, insisto, no siempre funciona. No siempre funciona. Porque muchas cosas no tienen cosas positivas. Y lo mejor que podemos hacer en esos casos es aceptarlas. Ser objetivos. Y ser, ahora sí, esa es la opción que yo sí considero que es la más correcta y la más práctica. Ser resilientes. Resilientes. ¿Sí? ¿Qué es ser resiliente? Es sacar no lo positivo. Ese es un engaño. La resiliencia nos ayuda a sacar un aprendizaje. Ujú. Es diferente. Ujú. No todas las cosas tienen algo positivo, pero sí tienen un aprendizaje. Entonces la resiliencia nos ayuda en todos los aspectos de la vida, a diferencia de la positividad. Ujú. En muchas cosas sí ayuda la positividad, pero en la mayoría y en todas, más bien en todas, ayuda más bien la resiliencia. ¿Sí? Ok. Entonces la resiliencia nos va a ayudar a sacar un aprendizaje del para qué. Me pasó esto en la vida, que me hirió, que me lastimó, que me hizo daño y que me mantiene en ese ciclo y que necesito cerrar, estar en paz conmigo mismo y poder seguir adelante y abrir otro ciclo. Ujú. ¿Sí? Pero Ok. es la resiliencia, no la positividad. La resiliencia. Porque muchas No personas... la resistencia. Porque muchos piensan que es lo mismo, resiliencia y positividad, pero no es lo mismo. De una manera ortodoxa no lo es. Muchos autores ya lo mezclan, ¿sí? Pero de manera ortodoxa no lo es, Ok. ¿sí? Entonces, la resignificación nos va a ayudar a eso, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué te pareció el tema del día de hoy? Siento que les va a ayudar. Fíjate que me pareció muy interesante y creo que nos va a ayudar a todos para las personas que tengamos o que sintamos que tenemos un ciclo sin cerrar. Sí, porque te digo, la mayoría de los seres humanos en este mundo tenemos un ciclo. Sí, sin es cerrar. definitivo, ¿no? Porque Que- no se trata de no estar en ningún ciclo, porque a veces también buscamos eso. No estar en ningún ciclo, o sea, no mames, no se puede. La mente siempre tiene que estar en un ciclo. Ujú. Sí, sí. Pero lo que más bien es darnos cuenta que estamos en el ciclo que nos corresponde en la vida, en el momento en el que estamos en la vida. Sí. ¿Estamos en el ciclo correcto o estamos en uno al cual ya no pertenecemos y nos estamos aferrando a ser parte? Pues sí. ¿Sí? Es como en la meditación también pasa esto.
¿va? La gente siempre se va como que a los polos. En la meditación, que es muy importante y muy interesante, la mayoría de la gente dice, pon tu mente en blanco. Pues no mames, no puedes. Eso no se puede. No, pues no. No se puede llegar a estar en un punto en blanco en la mente, porque la mente necesita trabajar, siempre funciona. Siempre está pensando Siempre en algo, ¿no? está trabajando, siempre van a venir pensamientos. Ujú. Lo que podemos hacer es eso que la gente a veces mal llama estar en blanco, más bien es no retenerse en un pensamiento fijo, sino verlos pasar. Verlos pasar. Viene a mi mente esto, pero no me detengo ni lo creo, ¿no? Ujú. Sino lo dejo pasar, lo dejo pasar. Es como si estuviéramos viendo así en un aparador, ¿no? Nuestros pensamientos, pero no nos detenemos Para en que no pero no nos empieces a cargar cosas pero que no nos detenemos necesitas. en ninguno. Ujú. Eso es lo que la gente llamaría estar en la mente en blanco, pero no existe. O sea, no podemos estar en una mente en blanco, más bien. Podemos no retener un pensamiento, que es diferente. Ujú. ¿Sí? Es lo mismo con los ciclos. La gente a veces busca obstinadamente no estar en un ciclo, pues no mames. Pues no. Pues siempre tienes que estar en un ciclo. Sí, sí, sí. Más bien busca que estés en el ciclo que te corresponde en este momento de tu historia personal. Ok. Pues sabias palabras de aquí de Marco Antonio. Así es que, pues yo los invito a que cierren sus ciclos, a que se adecúen en el ciclo que les corresponde, en este presente, en su presente, y si no, pues vayan a terapia. Sí, vayan a terapia. Vayan a terapia o vayan con el psicólogo que más les aporte. Y si no, pues me hablan, yo les puedo dar terapia. Sí, ahí sí, si solicitan tus servicios, pues mándele. Bueno, nos pueden mandar un inbox y ya si yo contesto, pues ya se lo hago llegar a él. Muy bien. Pues bueno, eso fue el tema por el día de hoy, cerrando ciclos. Espero les haya gustado y les haya servido. Si tienen algún comentario, pregunta o sugerencia, por favor, háganosla llegar. Estamos para servirles. Muy bien. Hasta la próxima, psiconautas. Bye.